Bienvenidos a un viaje a través de algunos de los castigos más impactantes de Dios según las Sagradas Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la desobediencia, la idolatría y la maldad provocan respuestas divinas que aún resuenan hasta hoy. Desde el diluvio universal hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, cada castigo nos revela una lección profunda sobre el poder y la justicia de Dios. Acompáñenme mientras exploramos estos momentos que han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, recordándonos que, aunque Dios es amor, también es un juez justo. Prepárense, porque hoy veremos el lado más serio de la justicia divina. El primer castigo que exploraremos hoy es uno de los más conocidos y devastadores, el diluvio universal. Según el libro de Génesis, la humanidad había alcanzado niveles alarmantes de corrupción y violencia. Dios, al ver que cada pensamiento de los hombres era solo maldad, decidió purificar la tierra y empezar de nuevo. Instruyó a Noé, un hombre justo y temeroso de Dios, para construir un arca y así salvar a su familia, una pareja de cada especie animal. Por 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo a todos los seres vivientes. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca sobrevivieron. El diluvio universal nos muestra la gravedad de la maldad humana y el compromiso de Dios con la justicia. Pero al mismo tiempo, vemos su misericordia y su promesa de no destruir la tierra de nuevo de esta forma, sellada con el arco iris como un símbolo eterno de esperanza. El segundo castigo impactante en nuestra lista es la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades conocidas por su inmoralidad y perversión. En el libro de Génesis se nos cuenta que la maldad de estas ciudades había llegado al punto de ser intolerable para Dios. Sus habitantes se habían entregado al pecado, rechazando completamente la bondad y los valores que Él les había enseñado. Dios decidió enviar a 2 ángeles a la ciudad para confirmar su maldad. A pesar de los ruegos de Abraham para salvar a Sodoma si se encontraban 10 justos en ella, no había suficiente bondad en la ciudad para detener la ira de Dios. Lot, el sobrino de Abraham, y su familia fueron rescatados, pero con una advertencia: debían huir sin mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot, desobedeciendo esta advertencia, miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Y así, con fuego y azufre, Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas, destruyendo toda forma de vida en ellas. Este castigo nos recuerda que, aunque Dios es paciente, no tolera el pecado desenfrenado. Nos enseña sobre la importancia de la rectitud y la consecuencia inevitable de una vida que se aparta de los caminos de Dios. Nuestro tercer castigo nos lleva a Egipto, donde Dios envió 10 plagas para liberar a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud. Cada plaga aumentaba en intensidad, buscando que el faraón se arrepintiera y dejara ir a los hijos de Israel. Pero, a pesar de los horrores de las primeras 9 plagas, el faraón mantuvo su corazón endurecido, negándose a liberar al pueblo. Finalmente, llegó la 10ª y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés a decirle a su pueblo que sacrificaran un cordero y marcaran con su sangre los marcos de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto y mató a cada primogénito en las casas que no tenían esta señal, desde el primogénito del faraón hasta el del prisionero más humilde. Pero los israelitas, marcados por la sangre del cordero, fueron protegidos y sus familias salvadas. El faraón, destrozado por la pérdida de su propio hijo, finalmente cedió y permitió que los israelitas se marcharan. Esta plaga nos recuerda el alto costo de la desobediencia y el poder de Dios para proteger a los suyos. Nos muestra que cuando se desprecian las advertencias divinas, las consecuencias son inevitables y pueden ser devastadoras. El cuarto castigo que exploraremos es el de Coré y su rebelión contra Moisés y Aarón. En el libro de Números se nos cuenta cómo Coré, junto con otros 250 líderes israelitas, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de exaltarse sobre el pueblo y cuestionando el liderazgo que Dios les había otorgado. Coré y sus seguidores se levantaron en abierta rebelión, creyendo que podían servir en el lugar sagrado sin importar el orden establecido por Dios. Al ver la insurrección, Moisés advirtió al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, quienes también se unieron a la rebelión. Entonces, Dios hizo algo impactante. La tierra se abrió y se tragó a Coré, a sus seguidores y a todas sus posesiones. Al mismo tiempo, un fuego enviado por Dios consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso en desafío a las instrucciones divinas.
Este castigo subraya la importancia de respetar la autoridad que Dios establece y las consecuencias de la arrogancia y la rebelión contra su voluntad. Nos enseña que desafiar el orden divino no solo trae castigo, sino que también afecta a quienes nos rodean. La historia de Coré es una advertencia de que Dios no toma la rebelión a la ligera y que aquellos que desobedecen sus mandatos enfrentan severas consecuencias. Nuestro quinto castigo es un evento que ocurrió mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto. Después de ser liberados de Egipto, los israelitas comenzaron a impacientarse. A pesar de las provisiones y la protección constante de Dios, empezaron a quejarse, tanto contra Moisés como contra el Señor, criticando el maná y lamentando su situación. Como respuesta a su ingratitud y falta de fe, Dios envió serpientes venenosas entre ellos. Estas serpientes mordieron a muchos, causando un gran número de muertes. El pueblo, al darse cuenta de su pecado, acudió a Moisés, rogando por perdón y pidiendo que Dios quitara las serpientes. Moisés, a su vez, intercedió por ellos, y Dios le dio una instrucción curiosa. Debía hacer una serpiente de bronce y colocarla en un poste. Cualquiera que mirara a la serpiente después de haber sido mordido, viviría. La serpiente de bronce fue una lección poderosa para el pueblo de Israel. Este castigo nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que la desobediencia a Dios puede llevarnos a situaciones de gran sufrimiento. Sin embargo, también nos recuerda la misericordia divina. Aunque merezcamos el castigo, Dios siempre ofrece una oportunidad de sanación y redención para aquellos que confían en su provisión. El sexto castigo que exploraremos es el de Miriam, la hermana de Moisés. En el libro de Números se relata cómo Miriam y Aarón hablaron contra Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita, pero su crítica iba más allá del matrimonio. Miriam y Aarón comenzaron a cuestionar la autoridad de Moisés, sugiriendo que Dios también había hablado a través de ellos y no solo a través de su hermano. Dios escuchó estas palabras y llamó a los tres al tabernáculo. Allí les recordó a Miriam y Aarón que él había elegido a Moisés para ser su siervo fiel y que hablaba con él cara a cara. Luego, como castigo por la falta de respeto y la envidia de Miriam, Dios la afligió con lepra, su piel volviéndose blanca como la nieve. Aarón, angustiado, suplicó a Moisés que intercediera, y Moisés rogó a Dios por la sanación de su hermana. Dios accedió, pero Miriam tuvo que pasar 7 días fuera del campamento, aislada, hasta ser sanada. Este castigo nos recuerda la importancia de respetar a quienes Dios ha puesto en autoridad y de evitar la envidia y la crítica destructiva. La lepra de Miriam nos muestra que el chisme y la falta de respeto pueden tener consecuencias graves y que la humildad y el arrepentimiento son esenciales para ser restaurados. El séptimo castigo que exploramos es un recordatorio de la gravedad de la idolatría. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí mientras Moisés subía al monte para recibir las tablas de la ley de Dios. Sin embargo, al ver que Moisés tardaba en regresar, el pueblo se impacientó y le pidió a Aarón que les hiciera un dios al que pudieran adorar. Aarón accedió y recolectó oro del pueblo, moldeando un becerro de oro. Los israelitas comenzaron a adorar a esta imagen, celebrando un festival pagano en honor a su nuevo dios. Dios, al ver lo que estaba ocurriendo, se enfureció y le dijo a Moisés que descendiera, pues el pueblo se había desviado completamente del camino que él les había enseñado. Al regresar, Moisés vio la idolatría y en su ira rompió las tablas de la ley y destruyó el becerro de oro. Como castigo, Moisés llamó a aquellos que estaban del lado del Señor, y los levitas respondieron. Se les ordenó ejecutar juicio, matando a unos 3,000 hombres que habían participado en la idolatría. Luego, Dios envió una plaga sobre el pueblo, aumentando las consecuencias de su pecado. Este castigo subraya la severidad de la idolatría y cómo Dios no tolera que su gloria sea dada a otros. La historia del becerro de oro nos recuerda que debemos ser fieles y adorar solamente a Dios, y que las consecuencias de apartarse de Él pueden ser profundas y dolorosas. El octavo castigo que veremos hoy es uno de los más devastadores en la historia de Israel: la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Durante años Dios envió profetas a advertir al pueblo de Judá que abandonaran sus caminos de idolatría y corrupción y volvieran a Él. Sin embargo, el pueblo y sus reyes rechazaron estos llamados, sumergiéndose en prácticas paganas y despreciando la ley de Dios.
Finalmente, Dios permitió que el imperio babilónico, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, conquistara Jerusalén. La ciudad fue asediada y tras meses de hambre y desesperación, sus murallas cayeron. El templo de Salomón, el lugar más sagrado para los israelitas, fue saqueado y destruido, dejando al pueblo sin su centro de adoración. Aquellos que sobrevivieron fueron llevados como cautivos a Babilonia, donde vivirían en el exilio por 70 años. Este castigo nos recuerda la gravedad de persistir en el pecado y rechazar las advertencias de Dios. Pero también nos muestra que, aunque Dios castiga la desobediencia, su propósito final es la restauración. En el exilio el pueblo de Israel aprendería lecciones profundas y al final de esos 70 años, Dios les permitiría regresar y reconstruir Jerusalén. Así, la historia de la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia es un recordatorio de que, aunque la justicia de Dios es firme, su misericordia y su deseo de restaurar siempre prevalecen. Al repasar estos castigos divinos, vemos no solo la justicia de Dios, sino también su paciencia y su deseo de llevarnos al arrepentimiento. Cada una de estas historias nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a evaluar cómo estamos caminando con Dios y a recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te animo a que te suscribas y compartas este video con otros. Grano a grano podemos contribuir a compartir palabras que son sanas y agradables a Dios y juntos construir una comunidad fortalecida en la fe. Ayudemos a otros a conocer y recordar la importancia de vivir bajo la guía y la misericordia de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.